esto viene de de una, a ver, déjame ver cómo puedo compartir otra vez esta pantalla. Ok, aquí tengo una, okay. En cuanto al texto recibido, en el segundo, en la segunda revisión que hicieron los hermanos Elsevier, Abraham y Bonaventure Elsevier, en la página 2, que es del tipógrafo al lector, encontramos esta porción donde nos dice textum ergo habes nunc ab omnibus receptum. Ahora tenéis el texto que por todos es recibido. Y de ahí viene esa frase texto recibido. O sea, es de esa versión, desde ese momento se comenzó a usar ese tipo de nombre. Les voy a enseñar nada más algunas cosas aquí rápidas de Erasmo. El texto tiene esta vista, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta aquí, esto es Juan 3:16. Okay, supongo que la mayoría de ustedes han estudiado griego. ¿Es correcto eso, Pastor Latham? No, de hecho, no, porque nuestra maestría no requiere ni licenciatura en teología. Vaya. Ok, muy bien. Pero está bien. Entonces, aquí en griego lo que dice es putos gar, ok, comenzando desde esta porción aquí. No, se me fue. No sé si pueden ver aquí mi cursor. Jutos gar egapesen, joseos ton cosmon, hoste. Esto es una omega. La sigma está encima de la tau. Hoste ton huion autu. Esto es una omicron encima de la tau y una upsilon encima de la omicron. Huion autu ton monogenei edokin hina pasu pistion eis auton. Aquí otra vez una tau con una omicron al lado. Mei apoletai a la ekeisoin ionion. Eso es Juan 3:16. Eso es el texto de Erasmo, así se ve. Aldo Manusio escribe un solo texto en 1518. Es un poco más raro todavía. Aldo Manusio fue el que hizo la tipografía en griego. Si ustedes ven ahí esa carita que parece que tiene la boca abierta con dos ojitos muy interesantes aquí en este lugar. Eso es una contracción de las letras delta y epsilon. Es la conjunción de, ¿ok? Esto de hecho es el fin de 1 Corintios 13. Nuni demeneis pistis elpis agape taitria tauta meidzon de tuton ge agape, que significa ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estas tres, pero la mayor de ellas es el amor. Después está el texto del cardenal Jiménez. Él hace su propia tipografía. Esta tipografía es la más fácil de leer de todas. Algunas cosas sí raras, por ejemplo, la omicron que parece aquí, con una línea arriba, eso en sí es una pi, no parece la pi normal, aunque sí se usa la pi normal aquí en la palabra apóstolos, pero usa dos diferentes tipos de pi. Después vemos el texto de Simón de Colín, que fue el padrastro de Roberto Stefano, fue el impresor del rey después de la muerte de Henry Etienne en 1526 al 1534, cuando Roberto Stefano vuelve a tomar la imprenta. Esta es la clase de texto que usaban. Después está el texto de Roberto Etienne, también llamado Roberto Stefano, hijo de Henry Stefano, ahijado de Simón de Colín. Ustedes verán aquí algunas cosas raras, por ejemplo, Kai, ok, esto es Juan 1:1, en arkein hologos, kai hologos, y aquí el kai que parece casi normal, kai hologos en proston theon, kai theos ein hologos. Para leer estos textos hay que recordar que cuando primero empezaban a imprimir textos en griego, imprimían las letras de la manera que se veían las letras hechas a mano.
entonces estaban siguiendo una tipografía de un manuscrito normal. Solo el cardenal Jiménez cambió todo eso. Después vemos las ediciones de Besa. Aquí Besa un poco más claro. Roberto Stefano en 1551 fue el que dividió el Nuevo Testamento en versículos. Gracias a Dios por eso. Creo que sería una tragedia no tener Biblia dividida en versículos hasta el día de hoy. Abraham y Bonaventure Elsevier, pues un poco más fea la letra. Estas son libritos más o menos de este tamaño, son 16avos. He visto varios ejemplares. Aparte de tener todos estos textos en PDF, la Sociedad Bíblica Trinitaria tiene la mayoría de estos impresos, y luego yo trabajo con otra organización que es la Sociedad Bíblica de Holanda, y ellos tienen aún más ejemplares de todos estos textos. Y pues gracias a Dios. Bueno, eso es una cosa que a veces enseño en algunas conferencias, pero solamente en cuanto al texto en griego. Pero bueno, para resumir, porque yo sé que ya se va muy rápido la hora, yo uso el texto recibido porque considero que es el texto que sale, que viene de una generación a otra generación de creyentes que tenían la palabra de Dios y que la usaban, que la traducían a otros idiomas, que la consideraban auténtica y autoritativa. Y considero que Dios ha preservado su palabra a través de todos los años. Yo no creo que ha habido un tiempo cuando no ha habido la palabra de Dios. Yo considero que siempre hemos tenido la palabra de Dios. Creo que Dios ha prometido preservar su palabra en todas las edades. Entonces, hay básicamente dos opciones aquí, a mi punto de vista, y yo sé que va a parecer muy simplista, pero ahí les va. En primer lugar, del lado del texto recibido, tenemos una mayoría de los textos y manuscritos. Del lado del texto crítico, tenemos una minoría. Del lado del texto recibido, tenemos una unidad textual, una similitud textual, mientras del lado crítico hay una disimilitud textual. Por el lado del texto recibido tenemos la mayoría de las traducciones antiguas. Por el lado del texto crítico, se podría decir que el texto de la Revised Standard Version de 1881 fue el primer texto en base a un texto crítico, que era netamente crítico. Por el lado del texto recibido, pues tenemos una historia de personas que la usaban a través de todo el tiempo, mientras que el texto crítico hasta hace 200 años fue cuando se empezó a usar, ganó mayor aprobación en el año 1880 con la impresión del texto de Westcott y Hort, porque las traducciones, o sea, las impresiones anteriores de Lachmann, Vergelles, Tischendorf, aunque se conocían, no se usaban en sí. Y bueno, en español, si nosotros consideramos que el texto recibido es el texto de la palabra de Dios, pues por eso yo en lo personal uso la Reina Valera Revisión 60, pero estoy colaborando con la Sociedad Bíblica Trinitaria. Ya hemos impreso un Nuevo Testamento. Eso lo imprimimos en el año 2017, usado en base a las opciones textuales de Valera de 1602. Entonces, una de las cosas que yo hice fue, de la misma manera que Scrivener mostró cuáles eran las opciones textuales de la King James en inglés en base a los 18 textos de la familia del texto recibido, yo hice lo mismo con Valera, mostrando cuáles eran las opciones textuales de Valera, y luego en base a esas opciones textuales hicimos una revisión en español del Nuevo Testamento. Actualmente se está haciendo el Antiguo Testamento. Esperamos más o menos para el año 2024 ya tener toda la Biblia revisada en español, y pues esa es otra de los proyectos en los cuales he estado colaborando y trabajando. Y bueno, pues
Creo que he dado mucha información, espero que haya contestado algo la pregunta y pues si tienen preguntas para mí, el pastor Latham nos podrá decir cómo seguimos hacia adelante. Creo que faltan como 2 minutos y no Muchísimas sé si gracias. Sí. necesitamos tomar un receso o algo, pero Sí, lo dejo en sus vamos a manos. tomar una pausa, cosa que yo no hago bien, así que usted nos va a poner el ejemplo. Pausamos hasta las 7:05. Ok, 7 muy con bien. 10 minutos. Le doy chancita, hermano, para que usted también agarre una coca, algo ahí en Bueno, Dallas. de hecho, aquí traigo mi chai. Aquí ya lo tengo al lado. ¿Así? Ándale. Pues adelante. A las 7:10 seguimos, hermanos. Sí, gracias. Puntual, ¿verdad? Yo tengo muchas preguntas. Esto me fue fascinante. Um, Es la primera vez en mi vida que escucho una exposición detallada y coherente de la posición. Para que sepa. Lo siento. Y usted sabe que pocos pueden, como digo, con cariño, pocos tienen el conocimiento y la anchura de entendimiento del asunto y cuanto menos los datos a su alcance. Eso sí es cierto. Quiero comenzar con una pregunta para los alumnos. ¿Cuáles conceptos erróneos tenías de esta postura que ahora fueron corregidos? Que tú tenías una idea y ahora, bueno, espérame, esto no lo dicen. Porque ahora hermano Bill Patterson es portavoz e ícono de la postura, ¿verdad? Bien, Iván. Sí, primero que generalmente se atribuye el texto recibido a Erasmo, pero más bien deberíamos de considerar la fuente por excelencia, la políglota complutense. La otra es que generalmente refieren que el texto recibido corresponde a 320 manuscritos, cuando lo que nos comenta es que en realidad considera cerca de 4,000. Y creo que ya nos explicó por qué lo reducen por la redundancia de los textos, pero al final para los textos que sí aplica el texto crítico sí los cuenta, ¿no? Como que la contabilidad es diferente y eso pues trae mucho peso. Para empezar, pues esos serían como los dos principales argumentos que el texto crítico lanza como argumento para considerarse de una mejor amplitud y como que enfocarlo hacia un autor y una persona como Erasmo, que aunque pues definitivamente era un erudito, puede tener cierto sesgo. Y en eso también creo que la políglota complutense, por la historia y por tal vez un poco el poco apoyo que creo que tuvo de parte del Papa León X en comparación a lo que sí tuvo Erasmo como apoyo, lo rezagó, porque cuando el Papa León X recibió el volumen, creo que hay una anécdota que dice, como el Señor Jesucristo, de un lado el hebreo y de otro lado el griego y en el centro el latín, como menospreciando las lenguas originales, ¿no? Y a partir de ahí como que después del esfuerzo que hizo Cisneros, escuchar eso como el mejor cumplido que pudo haber hecho el Papa, lo rezagó y históricamente creo que de alguna forma se ha exaltado la postura de Erasmo sobre la de Cisneros. Entonces, esas tres creo que me parecen la que rompe paradigmas respecto a cómo lo entendemos. Hermano, si resumimos lo que usted dijo y lo decimos mal, pues también nos corrige, ¿verdad? Ya. ¿Alguna otra observación o algo que usted dijo, bueno, esto no pensaba? Hacer, sí. Sí, gracias, hermano. Bueno, una observación y una duda también para el hermano Bill, ahorita que tenemos la oportunidad de poder tenerlo aquí. Al igual que Iván, yo siempre había asociado el texto recibido con Erasmo, no había visto la relevancia de la Complutense en la elaboración del texto recibido. Y
y bueno, yo también sí pensé que, siempre había pensado que eran solamente limitados a unos cuantos manuscritos, ¿no? Yo en alguna ocasión, cuando estaba, por alguna circunstancia, estaba leyendo la historia del texto recibido, yo he escuchado argumentos en contra, diciendo que en los últimos siglos, sobre todo a raíz del descubrimiento del Códice Sinaítico, se han descubierto manuscritos mejores y de más calidad, tal vez con el argumento de que son más antiguos y que son de mucho mejor calidad respecto a los que en aquel entonces tenían Erasmo y el cardenal Jiménez. ¿Qué tan... Y yo, bueno, yo sé que a lo mejor lo de la calidad pues es muy subjetivo, ¿no? Pero ¿qué tan cierto será que esos manuscritos, por ser más antiguos, son de mejor calidad? O sea, si es un argumento de peso la edad de los manuscritos, para decir que son de mejor calidad y que por eso el texto crítico se parece mucho más a lo que era el texto original del Nuevo Testamento. Pues muy buena pregunta. A ver, en primer lugar quiero aclarar una pequeña duda y esto es en cuanto al texto recibido. Sí, desde luego, Erasmo contribuyó mucho al texto y considero que fue muy importante la contribución de Erasmo, la de Jiménez también. No debemos descartar las contribuciones que hicieron Aldo Manusio y Corineus. Aldo Manusio más que nada por hacer la tipografía que fue usado por casi todos los textos, a excepción de la Complutense, que fue hecho por Jiménez. Um, También debemos incluir ahí a Roberto Stefano, que fue el impresor del rey. Roberto Stefano en el año 1550 cambia, o sea, lleva su imprenta desde París, Francia, donde había sido el impresor del rey, pero por persecución que había salido desde España debido a la Santa Inquisición. Él tiene que mover su imprenta a Ginebra. Y ese cambio de mover la imprenta a Ginebra permitió que Roberto Stefano ahora se relacionara con personajes como Juan Calvino, Teodoro Beza, eh, Ulrich Zwingli, eh, muchísimos personajes que eran miembros de la Reforma y de la Iglesia en Ginebra. Fue a lo mejor en su momento fue difícil tener que dejar su patria, tener que dejar muchas cosas atrás en París, pero fue usado por Dios de una manera muy grande y la influencia del texto recibido en cuanto a las traducciones de la era de la Reforma tiene que también incluir este capítulo histórico de Roberto Stefano en Ginebra. Después están los textos de Teodoro Beza, que son 5 diferentes ediciones de Teodoro Beza, 4 ediciones de Roberto Stefano. Y las ediciones de Teodoro Beza eran muy importantes. Teodoro Beza llega a Ginebra. Uno de sus tíos era un abad católico en Italia. Él viene de una familia muy adinerada. Otro de sus tíos era miembro del Parlamento. Teodoro Beza llega a Ginebra. Es un erudito a los 19 años de edad. Es llamado el profesor de griego en la Universidad de Ginebra. Llegó a ser pastor después de la muerte de Juan Calvino. Llegó a ser el decano de la universidad. Fue una persona que Dios usó grandemente, Teodoro Beza. Giovanni Diodati llega también durante ese tiempo. Giovanni Diodati, de otra familia italiana muy importante, traduce primero la Biblia al francés. No es una versión muy usada, pero traduce posteriormente la Biblia al italiano, que sí es una Biblia que se usa hasta el día de hoy. Todo eso sucedió en Ginebra. Y luego vemos el aspecto de Holanda con los hermanos Elsevier, que imprimen estas Biblias muy pequeñas a muy bajo costo. Y las 5 ediciones de los hermanos Elsevier fueron las que llegaron en las manos de todas las personas que tenían interés en un texto griego, porque les era baratísimo comprar ese Nuevo Testamento de los hermanos Elsevier. También como eran pequeñas, se podían ocultar.
Los tomos grandes de Erasmo eran enormes, ediciones folio, y pues ya las llevabas en la mano y inmediatamente te podían identificar, ahí va una persona con una Biblia. Pero con estas ediciones pequeñas, tamaño bolsillo, una persona podía llevar la palabra de Dios y nadie se daba cuenta. Y esto había que considerarse por la persecución que estaban enfrentando en aquel entonces por la Santa Inquisición. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, que también es sumamente importante, y esto es si los manuscritos más antiguos son los mejores. Hay dos aspectos en la cual me gustaría contestar la pregunta. En primer lugar, la respuesta sería no, porque si nosotros consideramos que en nuestro librero tenemos dos libros, uno que es el que siempre usamos y el otro que nunca usamos, el que usamos más se echa a perder rápidamente, mientras el que nunca usamos se mantiene en buen estado. Y creo que muchos de los manuscritos que se mantuvieron en buen estado, aunque eran antiguos, se mantuvieron en buen estado por el sencillo hecho que no se usaban. Y no se usaban, creo yo, porque se consideraban inferiores, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen diccionarios español e inglés y tienen uno en el cual tienen ustedes mucha confianza, ese es el diccionario de batalla, es el que siempre van a usar y se va a empezar a deteriorar. Sin embargo, otro que consideran de calidad inferior, la mantienen en muy buena condición. Eso puede suceder con los manuscritos. Ahora, por otro lado, está toda la cuestión, y aquí sí me voy a entrar en polémica y me van a perdonar, porque hay un gran debate sobre el Códice Siniático. Y si no saben de este gran debate, valdría la pena que lo estudiaran. Hay aquellas personas que no creen que el Códice Siniático es antiguo, sino que más bien fue fabricado más o menos en el año 1850 al 51. Hubo un copista, una persona que después lo llamaron falsificante de documentos, porque se dedicaba a tomar manuscritos antiguos griegos y él hacía copias de esos textos, y él, según lo que yo puedo entender, nunca quiso venderlas como originales, pero era un experto en hacer que un texto nuevo aparentara antiguo. Ahora, hay varias cosas con el Códice Siniático. He tenido el gusto de ver el Códice Siniático, está en la librería británica en Londres, Inglaterra. Hay algo muy interesante acerca de el Códice Siniático, y esto es que algunas de las páginas son amarillas y otras son blancas. Entonces no, a ver, creo que alguien está compartiendo ahí. Soy yo, hermano, es una de las preguntas que yo tenía. Ok, muy bien. Excelente, gracias, pastor. Es posible que hayan sido falsificadas esos códices. Ahora, la otra opción es que fueron, o sea, se pidieron que se copiaran por Eusebio, que fue, bueno, de hecho, históricamente, Eusebio, que fue el capellán del emperador Constantino, él pidió que se hicieran 50 copias del texto en griego que se enviaran a las iglesias. Pero lo que se desconoce es exactamente qué pasó con esas copias. Se piensa que posiblemente los códices, el Siniático Vaticano, Alejandrino, Ephraemi Rescriptus, el Códice Besa Cantabricensis, etcétera, los códices vienen de esos 50 códices que fueron copiados a petición de Eusebio. El único problema es que difieren muchísimo, y esto es algo que es difícil explicar. Si es que todos son del mismo tiempo, entonces, ¿cómo pueden ser tan diferentes si todos fueron hechos por un grupo de personas que estaban trabajando juntos? Eso no es normal, especialmente cuando se trata de la Biblia. Normalmente los escribas bíblicos tratan de ser un poco más prudentes y cuidadosos.
Es por eso, si, por ejemplo, nosotros hablamos de la Ilíada y la Odisea de Homero, estos se escribieron 600 años antes de Cristo. Apenas en los manuscritos que tenemos de esas de esos dos libros que escribió Homero, hay aproximadamente un 80% de similitud en los manuscritos, pero nadie duda que es el trabajo de Homero. Lo que no sabemos con exactitud es en cuanto a cada una de las palabras. Pero cuando hablamos de la Biblia, aún incluyendo los textos críticos, estamos hablando de un 93% de similitud. Entonces, un 7% de similitud en un libro tan antiguo es increíble. Es solo por un milagro de Dios, pero también por el amor que nosotros los creyentes tenemos por la palabra de Dios y que la consideramos nuestra autoridad. Entonces, creo que sí es importante observar eso. Yo tengo aquí una colección de textos griegos impresos, tengo más o menos unos 60. De hecho, tengo una primera edición de Tischendorf, tengo varios textos de 1700, 1800, más o menos 60 Nuevos Testamentos en griego, las colecciono, las compro siempre que alguien las está vendiendo en muy poco dinero. Yo me meto a diferentes sitios donde conozco que se venden estos textos. Las he comprado a veces hasta en $15, ejemplares de 1780 en $15. Y a mí pues me fascina tenerlos para poder estudiarlos y ver cómo es que ellos han hecho su texto. Me encanta leer las introducciones porque ahí puedo también aprender mucha información sobre lo que es el contenido del texto. Muy bien. Y otra vez, gracias por la pregunta. Perdón que me amplié un poco más. No, muchas gracias, hermano. Gracias. Ok, bien. Preguntas rápidas. Vamos. ¿Alguna otra? ¿O alguna otra, otro concepto erróneo que tú tenías del asunto? Si no, ok. Iván, una vez más. Y luego, pues, si alguien más tiene pregunta, ya pasamos a las preguntas. Para sí. Pues no es específico respecto al texto recibido, pero usted, hermano, con tanta experiencia, cuando se hace una traducción, se tiene más en mente hacer una actualización respecto al lenguaje, o sea, al significado que ahora en tiempos contemporáneos se entiende de esos términos, o es más como la pauta, los avances lingüísticos que ayudan a tener una mejor resolución del significado original y cómo esas dos cosas se aterrizan para hacer una traducción. Por ejemplo, en lo que estaba mencionando de la traducción de 1602, cómo trasladarlo hasta este tiempo para una versión actual. Bueno, en primer lugar, aunque he colaborado con 2 proyectos de revisión que son en español y en portugués, las otras 9 en los cuales he participado son traducciones a idiomas que antes no tenían la palabra de Dios. Y de hecho eso es el gozo de mi vida, poder trabajar en idiomas que nunca jamás han tenido la palabra de Dios y trabajo más tiempo en eso que en cualquier otra cosa. Ahora, en cuanto a cómo pues llegar a una conclusión, cuando se trata de una revisión, por ejemplo, en español o en el portugués, en la versión de Almeida, lo que nosotros hicimos era seguir las pautas, seguir las opciones textuales, seguir aún el nivel de la lingüística, lo que a veces se llama registro lingüístico. Seguimos el mismo registro de los textos originales, porque cuando se trata de una revisión, sí debemos adecuarlo al lenguaje moderno, aún la versión 60, que muchas personas en México usan, y bueno, en todo el mundo hispano, me refiero más a México porque es donde tengo más experiencia, pero en la versión 60 existen tiempos de los verbos en el modo subjuntivo que ya han caído en el arcaísmo, y eso pues se necesita adecuar.
También hay algunos errores en cuanto a lo que hoy día llamamos leísmo, y eso también se ha corregido. Entonces sí son aspectos lingüísticos, pero también corregir cualquier variante textual que, debido a las revisiones que se habían hecho de la Reina Valera, que son muchas, creo que cuando menos unas 8, las más importantes de las cuales nosotros conocemos fue la de 1626, que fue muy leve, después 1862, 1865, 1909, 1960. Esas son las que más predominan, esas 5, pero también habían algunas revisiones pequeñas que se han hecho a la Biblia en español. A veces se han tomado posiciones de texto un poco diferente. Lo que sucede con las traducciones de la era de la Reforma es que no se basaban en un solo texto, sino que se basaban en la multitud de textos, se basaban en la familia del texto recibido. Entonces, cuando hablamos de la King James, de la Diodati, de la Olivetan en francés, la Martin, la Osterwald en francés, la Caroli en húngaro, la Reina Valera en español, todos estos textos contienen variantes textuales entre ellas, pero todos esos variantes textuales se pueden observar dentro de la familia del texto recibido, la cual tiene, según mis estudios, aproximadamente un 99.7% de igualdad. Es algo increíble la similitud que hay dentro de la familia del texto recibido, pero sí hay diferencias. Entonces, esas diferencias de vez en cuando se pueden encontrar. Por eso, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, donde en inglés dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, y en español solo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Lo que pasa es que en el texto recibido hay 4 textos que tienen Cristo y 14 que no tienen Cristo. Entonces, Valera optó por no incluir Cristo porque por el contexto se sabe que es el evangelio de Cristo. No es un error, mientras que fue la opción textual de los traductores de la King James incluir la palabra Cristo. Para mí esto no es un error, sencillamente es una diferencia, pero se basa en textos que fueron usados por personas que consideraban que ellas eran auténticas y autoritativas. Entonces eso es, no sé si le contesto toda la pregunta, pero depende del objetivo. Si es hacer una revisión, entonces se hace el trabajo de una manera. Si se trata de una traducción a un idioma donde nunca ha habido la Biblia, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en Uganda, en el norte, estamos haciendo una traducción a un idioma que se llama Ma'adi. Nunca ha habido ninguna traducción de la Biblia al Ma'adi. Estoy ayudando a un grupo en el sur que ya terminaron el Nuevo Testamento en Runyon Call. Están haciendo actualmente el Antiguo Testamento. Nunca ha habido Biblia en Runyon Call. En mongol estamos haciendo una traducción de los textos en griego y en hebreo. Nunca se habían hecho traducciones de los textos originales, solo se habían hecho traducciones de la New American Standard Version en inglés al mongol, y también se hizo una traducción de la Living Bible en inglés, perdón, no en inglés, en japonés. Se tradujo de la Living Bible, de la versión en japonés, al mongol. Esas eran las únicas Biblias que habían. Entonces, es la primera vez que se ha hecho una traducción de textos en griego y hebreo. Entonces, el objetivo, si es una traducción nueva, entonces sí tenemos que pues, tomar muchas decisiones, y ahí es cosa de ver cuál es la mejor opción dentro del contexto de ese idioma para poder seguir el texto cuanto más sea posible. Yo traduzco según una filosofía formal, pero también decimos nosotros tan formal como posible, pero tan libre como necesario. O sea, si se necesita ser más libre, si lo formal es así muy difícil de comprender, entonces hay que tomar ciertas libertades a veces con el texto, no cambiando el texto, no añadiendo, y siempre si añadimos alguna palabra la ponemos en itálica para mostrar que se han incluido esas palabras en itálicas, cosa que en las 60
Desafortunadamente, ellos quitaron todas las letras itálicas. Si ustedes ven en la revisión que hicimos con la Sociedad Bíblica Trinitaria, se vuelven a integrar las itálicas para mostrar cuáles son las palabras añadidas para facilitar la lectura de la palabra de Dios. Para muchos de nosotros la itálica es la moto. Ah, sí. Y nosotros Sí. decimos las cursivas. Ajá, la cursiva también se llama letra bastardilla. Sí, solo que algunos no entenderán esa palabra, hermano, entre Sí, nosotros. perdón, sí, letra cursiva, letra bastardilla. Es también. nuestra ignorancia, no es nuestra. No, está bien. Está muy bien. La itálica. Se llama letra itálica porque fue inventado por Aldo Manusio, quien imprimió el Nuevo Testamento en 1518. Él inventó la letra itálica. Por eso, no sé si recuerda, hermano Latham, antes había un programa que se llamaba PageMaker. Ah, sí. Ok, no sé si recuerda que el nombre completo de PageMaker era Aldus PageMaker. No, esto no. Aldus. Y el nombre Aldus viene de Aldo Manusio, el impresor vienense, quien inventó la letra itálica o bastardilla o también cursiva. Sí. Wow. Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ok, Chamo, Antonio. Hola. Algo que no me quedó claro con respecto a la coma juanina, si en base al texto recibido, las evidencias al final queda como que es algo insertado, un comentario insertado, o tiene suficiente base para tomarlo como texto original. Muy buena pregunta. Según la posición del texto recibido, es que sí tiene las bases textuales para considerarse autoritativo, auténtico. Entonces sí la mantenemos en el texto recibido. Y no es por Erasmo, No. es por la políglota. La políglota complutense, desde luego. Así es. Sí, exactamente. Gracias. Okay. Esto ya tengo aquí una lista larga. ¿Diría usted que es una fuerte dependencia de las decisiones que tomaron en la políglota complutense? Como que ellos tenían manuscritos que no tenemos. Sí. Y pues vamos a confiar porque tenían un uncial y dijeron que no. Y tenían los otros que no tenemos y pues lo hicieron y pues todos los demás siguen de ahí y pues estamos de acuerdo. O sea, estoy caricaturizando. Sí. No, es buena pregunta. A ver, lo que sucede es que no termina ahí el asunto, porque sí, es por un lado la políglota complutense, pero después Besa tenía sus propios manuscritos. Por ejemplo, él tenía el códice Besa Cantabrigiensis. Seguramente usted sabe que el código Besa se llamó código Besa porque fue dado a Teodoro Besa, quien también a su momento hace 5 ediciones del texto recibido. Stefano y Colineos también tenían manuscritos a su disposición. El único que no tenía ningún otro manuscrito fuera del texto fue Aldo Manusio, y él solo, el único cambio que hizo Aldo Manusio fue estandarizar los signos de puntuación que había hecho Erasmo en la versión de 1516, porque Erasmo en 1516 ponía coma donde debía ser punto y aparte, ponía punto y aparte donde debía ser coma, o sea, era un caos, ¿sí? Porque no se usaban mucho los signos de puntuación. Entonces, Aldo Manusio en 1518 estandariza eso. Él no entra en el aspecto textual para nada, pero Erasmo, después el cardenal Jiménez, después Colineos, después Roberto Stefano y Teodoro Besa, ellos todos tenían otros manuscritos a su disposición en los cuales se basaban, incluyendo textos que venían de los leccionarios, que para ellos eran muy importantes los leccionarios, porque como las consideraban como lecturas que se usaban cada domingo en iglesias de habla griega, entonces era una base muy fiel, confiable, por decirlo así,
del texto de la Biblia y por eso lo utilizaban. Entonces sí, era más allá de nada más Jiménez. Jiménez hizo una contribución magnífica e increíble, muy, muy importante. Y creo que es un capítulo desconocido. Yo encuentro muy poco escrito acerca del cardenal Jiménez y la contribución de Jiménez a lo que se trata de la crítica textual. Pero fue más allá de Jiménez, porque siguió con Colineo, siguió con Stefano y siguió con Teodoro Besa. Gracias, hermano. ¿Algún otro hermano tenga pregunta? Que no haya hecho todavía. Pregunta. Damos oportunidad. ¿Quién más? ¿Quién más? Si no, también se vale repetir ya, porque si los otros no quieren, yo sí quiero. Les mandé ahorita un link al texto de la Reina Valera hecha por la Sociedad Bíblica Trinitaria, donde ustedes pueden ver en línea ese texto si es que les interesa. Nada más que lo busquen ahí en los comentarios. Creo que el hermano Vargas tiene una pregunta. Sí. Sí, otra pregunta es, esto ya es saliéndonos un poquito del tema del Textus Receptus, pero bueno, según su opinión, lo que usted ha estudiado, mi pregunta va un poquito respecto al final de Marcos. Primero que nada, pues sabemos que existen varias finales entre los diferentes manuscritos. Mi duda sería, ¿cuál sería el final que tiene la mejor evidencia textual, la más convincente? Y otra pregunta relacionada, a lo mejor estoy acá ahí también un poquito en lo pastoral, pero yo he visto muchísimas traducciones de la Biblia que optan por poner todos los finales como opcionales. Y eso a mí siempre me ha chocado un poco porque eh, me da la impresión de que los editores de las Biblias ponen los diferentes finales posibles y de alguna manera le dejan al lector la posibilidad de escoger, pues mira, estos son todos los finales y tú escoge como palabra de Dios el que más te guste, ¿no? Yo sé que por honestidad, pues hay que ser honesto con el lector y decir, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Esto es lo que hay. Pero por otro lado también sí es a veces difícil lidiar con estas circunstancias porque a lo mejor para algunos un final sí puede ser inspirado, el otro no. O sea, no sé, como que ya también esa parte de dejar al lector escoger cuál va a tomar como inspirada o todo es inspirado, sí me puede llegar a ser un poco confuso ahí al respecto, ¿no? Entonces, son esas mis dos dudas. Okay. En cuanto a la terminación de Marcos, bueno, según la filosofía del texto recibido, según la posición del texto recibido, es incluir la versión más larga, es decir, los últimos 12 versículos. Probablemente el mejor escrito que conozco sobre el tema fue escrito por el decano Burgon en más o menos el año 1890 al 95, algo por ahí, pero se llama Los últimos 12 versículos de Marcos. En inglés está. Desconozco si se ha traducido al español. Él fue un crítico textual por excelencia. Algo que recordar acerca de Scrivener es que el trabajo que hizo Scrivener en inglés, perdón, en griego, para mostrar las bases textuales de la versión King James en inglés, fue el resultado de haber trabajado con Westcott y Hort, porque Scrivener, su nombre completo es Frederick Henry Ambrose Scrivener, trabajó con ellos. Él fue un crítico textual por excelencia. En el año 1865, él fue el editor del Códice Besa. Fue una persona que pues tenía mucho conocimiento de los textos, y después de haber trabajado con Westcott y Hort y haber ayudado él en la traducción de la Revised Standard Version, él sintió que era necesario tener
el texto que subyace la King James, y por eso en 1881 imprime la primera edición y la segunda edición en 1894. Yo tengo ambos ediciones, tengo la 1881 y también 1894. La 1894 fue impreso 3 meses después de su fallecimiento y la copia que tengo fue un regalo de la persona que siguió a Scrivener en su pastorado, y hasta está firmado por el que siguió a Scrivener. Es una larga historia. Entonces, en cuanto a las terminaciones de los libros, yo considero que la versión larga de Marcos es la más correcta, siguiendo una posición de la familia del texto recibido. Ahora, en cuanto a lo que se llaman los colofones de las epístolas paulinas, no sé si a eso se refiere cuando habla de las terminaciones o los variantes de las terminaciones de los otros libros. Bueno, yo me refería más específicamente al ejemplo de Marcos. Lo que pasa es de que, por ejemplo, en la edición de la Biblia de las Américas, que tengo aquí, tengo una edición bilingüe. La Biblia de las Américas tiene el final, pues tiene todos los finales. El final de Marcos, el largo, lo tiene como parte del texto, pero aparte también incluye el final corto. Entonces, y yo tengo varias ediciones de la Biblia que incluyen ambos finales. Sí, estoy de acuerdo, yo también los tengo. Ahora, en cuanto a Marcos, es curioso que consideran que no es tan autoritativo la terminación más larga, pero casi siempre lo incluyen como el texto, mientras que la corta la tienen, pero la tienen a un lado. Entonces, eso nos da a entender que aún ellos tienen duda si es correcto el largo o el corto. En lo personal, yo sí creo que es el largo. No es un solo manuscrito, ¿no? Es más bien en la conjunción de todos los manuscritos, pero hay que recordar que no hay, o sea, los manuscritos que tenemos, de esos 5,200 de los cuales hablé, no es que los 5,200 contienen todo el Nuevo Testamento. Algunos de esos manuscritos contienen la mitad de un versículo, cosa de nada. Son muy pocos que contienen todo. Eso es un problema. Ahora, otro problema es en cuanto a los colofones de las epístolas paulinas. Esto al final de las epístolas paulinas, comenzando desde Romanos y terminando con el libro de Hebreos, que pues a mí me daría a entender que se consideraba que Hebreos era de Pablo. Encontramos estas terminaciones como un tipo de explicación y se llaman colofones. Fueron inventados en el siglo IV después de Cristo, no son inspirados y la mayoría del tiempo contienen información contradictoria. Yo en lo personal no recomiendo usar los colofones de las epístolas paulinas. Cuando yo he trabajado en proyectos de traducción, no los incluyo. Gracias a Dios en español no se usan mucho, pero en inglés y en alemán y en muchos otros idiomas sí se incluyen casi siempre, y pues yo considero que es una tragedia. Al otro lado, los títulos de los salmos sí son inspirados. Entonces ahí sí hay que recordar y hay que leerlos. Mire, cuando leemos un salmo, si tiene el título, hay que leer el título también, tanto en la lectura pública como también en la lectura privada. Esos títulos de los salmos no hay que menospreciarlos, no hay que ponerlos a un lado. Es parte de la Biblia, necesitamos leerlo. Entonces, ahí, no sé, como un balance entre, por un lado, los títulos de los salmos, que hay que considerarlos correctos, los colofones de las epístolas paulinas hay que sacarlos. Entonces, ahí mi posición. Perfecto, muchas gracias, hermano. Gracias a usted, hermano Vargas. Hermano, usted usó la palabra revisión, corrección, actualización y comentó del uso de la Reina Valera y también de un proyecto en español. Sí. Entonces, cuando usted termine, vamos a tener 2 buenas Biblias. Que no serán idénticas. ¿Perdón? Y que no serán idénticas. A ver, ¿por qué? Porque si son idénticas, pues imprime la que ya tenemos y es la misma. O sea, será diferente.
Ok. Entonces, En cuanto a la Reina Valera en español. sí. Entonces, la que tenemos es Biblia y la que tendremos es Biblia, aunque no Sí. son idénticas en español. Y esto no es problema. No, Amén. no. ¿Por qué razón? Porque la traducción es una obra de humanos. No es inspirado el trabajo que hacemos los traductores. Se necesita traducir la Biblia a todos los idiomas del mundo y actualmente hay más de 3.700 idiomas que no tienen un solo versículo de la Biblia. Pero eso es un trabajo de humanos. Entonces, como humano, se pueden hacer traducciones y revisiones a las traducciones. Los idiomas siempre están en proceso de cambio. El idioma español ha cambiado mucho en los últimos 50, 60 años. Inglés, exactamente lo mismo. Y se necesitan hacer revisiones a la traducción de la palabra de Dios conforme vaya pasando el tiempo. Eso no es incorrecto. Yo rechazo la posición que se encuentra en la carta de Aristeas en cuanto a la traducción de la Septuaginta. La carta de Aristeas relata la traducción de la Septuaginta y dice que al final los judíos de Alejandría dijeron que nunca jamás se debía cambiar una sola palabra de la traducción y el que cambiara una sola palabra que fuera castigado, que fuera mal dicho. Eso no es correcto. Reina y Valera, como también los traductores de la King James, Giovanni Diodati, ellos han escrito sobre el tema de las revisiones y ellos mismos dicen que conforme va pasando tiempo se tienen que hacer revisiones. No es porque no tenemos la palabra de Dios, sino más bien porque los idiomas van cambiando y necesitamos actualizar el lenguaje que usamos para que la Biblia sea en el lenguaje actual. Y creo que eso es sumamente importante. Sí, hermano, gracias. Y yo quería como provocarle a usted a que dijera eso. Gracias, claro. Muchos, no muchos, algunos en el campamento o en el grupo del Textus Receptus o el texto recibido han expresado opiniones no tan equilibradas y no tan realistas. Y lo que ustedes acaban de escuchar es equilibrado y realista y es correcto. Gracias. Gracias a usted. Ok, entonces usted va a seguir con ósculo santo para que los jóvenes no sepan qué quiere decir beso, ¿verdad? Voy a ocultar lo del beso. No sé. Bueno, eso habría que ver. Vamos a ver qué se va a hacer ahí. Rapidito, los otros intentos en español, Gómez, La Purificada, son aliados, son conocidos, son otros por ahí. ¿Qué nos comenta con toda la sinceridad y amor cristiano? En el año 2005 conocí por primera vez al hermano Humberto Gómez Caballero, que fue el que editó la traducción o la revisión Reina Valera Gómez. En el año 2005 él me dijo, hermano Billy, yo desconozco el hebreo, desconozco el griego, desconozco el arameo, nunca estudié filosofía de traducción, pero al observar mi Biblia en español y al compararlo con mi Biblia en inglés, me di cuenta que habían diferencias y yo creo que la Biblia en inglés es superior y por eso hice las adecuaciones a la Biblia en español para asemejarlo a la Biblia en inglés. Eso fue lo que él me dijo. Me dijo, por favor, no me critique. Yo le dije, no es por criticarlo. Gracias por ser honesto. Actualmente ya no siguen con esa misma línea de razonamiento. En el año 2014, cuando salió la quinta edición de la versión Gómez, creo que ya saben que han habido 5 ediciones de la versión Gómez. Cuando salió en 2014, se dice que habían más de 200 eruditos que colaboraron en esa impresión. Yo conozco a una de las personas que está en esa lista. Es muy amigo mío. Es el pastor Antoni Mendoza de España. Antoni Mendoza fue uno de los traductores de la Biblia al catalán.
Um, Antonio Mendoza recibió un correo electrónico de parte de algunas personas que trabajaban con el hermano Gómez y le dijeron, si encuentras algún error en nuestra impresión, por favor, háganoslo saber. Y fue el único correo electrónico que recibió, la única correspondencia que recibió. Sin embargo, aunque él nunca contestó a ese email, a ese correo electrónico, aparece su nombre como uno de los eruditos que colaboró en esa edición. Él no estaba muy contento al ver su nombre ahí, porque en primer lugar no estaba de acuerdo con el sistema que ellos habían adoptado, pero creo que esto nos hace ver que no es lo que pretende ser. En el año 2012 estuve en Guatemala y ahí tuve la oportunidad de hablar con el misionero Carlos Donate. Carlos Donate es llamado por los hermanos que usan la Gómez. Él es el experto hebreo que colaboró con ellos en cuanto al Antiguo Testamento. Yo lo conocí, estuvimos desayunando juntos y estábamos platicando y de pronto yo le dije en hebreo, le dije, Eiffel Amadat Ivrit. Y él me dijo, ¿qué fue lo que dijo? Le dije, Eiffel Amadat Ivrit. Shamatik she ata mevin kol Ivrit. Entiendo que tú entiendes el hebreo. ¿Dónde estudiaste hebreo? Y me dijo, hermano Billy, yo no sé mucho hebreo. Dice, estudié hebreo por un semestre cuando yo estuve estudiando en el seminario, pero yo no conozco el hebreo. Y me dijo, pero como me han dicho que yo soy el experto, porque conozco más hebreo que los demás, entonces por eso figuro como el experto en hebreo de la versión Gómez. Eso solo lo menciono porque a mí me parece que no han sido honestos en cuanto al nivel académico que está por detrás de la versión Gómez. Yo no considero que es una versión recomendable. Está basada en la Biblia en inglés y cuando se hacen traducciones de traducciones siempre es un error. Se deben hacer traducciones desde los idiomas originales. Es más trabajo, se necesita estudiar mucho. Yo empecé a estudiar el griego cuando tenía 2 años de edad, empecé a estudiar el español a los 3 años de edad, empecé a estudiar portugués a los 5 años de edad, he estudiado el francés, he estudiado el griego muchísimos años, he sido profesor de griego por 18 años, he estudiado el hebreo en Jerusalén, estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén tanto el hebreo bíblico como también el hebreo moderno. Hablo el hebreo y puedo traducir el hebreo. Gracias a Dios, Dios nos permitió empezar una obra en Jerusalén donde yo traducía los mensajes que se predicaban en hebreo o en inglés al español y llegaban personas que eran judías de origen de habla española y pues así podían escuchar la palabra de Dios. Yo considero que para traducir bien la Biblia es necesario hacer mucho estudio, pero también considero que es una necesidad hoy día que nosotros los creyentes tengamos en nuestro corazón el deseo de ayudar a aquellas personas que no tienen un solo versículo de la Biblia, que lo tengan en su propio idioma. Hace 2 semanas yo estuve en la Sierra Huasteca de San Luis Potosí, trabajando ahí con un misionero que está traduciendo la Biblia al idioma Shiwi. Algunos lo llaman Pame Central. Muchos no saben que en México existen 291 grupos indígenas. La mayoría de ellos no tienen la Biblia en su propio idioma y necesitamos hacer algo. Si nosotros no hacemos algo, ¿quién lo va a hacer? Yo considero que es una urgencia darles la palabra de Dios en su propio idioma. Amén, hermano. Gracias. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes y gracias por su tiempo. No, Espero que esto haya sido de bendición a ustedes. La verdad, siempre que tengo oportunidad de hablar con jóvenes que están estudiando y los considero jóvenes, yo tengo 50 años de edad, ya estoy envejeciendo, pero que sigan fiel, hermanos, estudien todo lo que puedan y siempre enseñen a los demás. Entre más enseñamos, más aprendemos.
Así que sigan fieles, mis hermanos. Bien. Juan, si tú estás ahí, ¿puedes guiarnos en oración para concluir, hermano Juan? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo de gran bendición para poder aprender más de todas estas traducciones y la importancia de tu palabra. Pedimos que nos ayudes a ser diligentes, a poder pues estudiar más, mi Dios, para compartir eficazmente tu palabra. Danos humildad, danos amor por otros para poderlo hacer como tú quieres. Gracias por el hermano Bill, bendícele grandemente, asimismo a cada uno de los compañeros en clase. En Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Hermanos, sermón para otra semana. Nos vemos. Dios los bendiga, hermanos. Realmente, gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos.